Entonces, quisiera decir que hoy día hay una transición entre trastorno específico del lenguaje y trastorno del desarrollo del lenguaje. Y básicamente, cuando decimos qué características tienen estos niños, yo diría una cuestión inicial que es que lo particular de estos niños es que aparentemente su desarrollo global o el desarrollo que no necesariamente es el lingüístico aparece bastante conservado, ¿sí? Entonces, en un primer momento se decía, son niños que tienen problemas de lenguaje, pero son niños que digamos que no habría causa que explique este problema del lenguaje. Okay. Eso se ha ido relativizando muchísimo en términos de que son niños que lo fundamental, lo nuclear es el problema del lenguaje. Eso diría yo, como el niño con trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje es un niño que lo característico, lo más determinante es su problema del lenguaje. Puede tener problemas asociados, pero que no necesariamente explican este problema del lenguaje. Esa yo diría que es una primera idea. Siempre digo algo así a mis estudiantes, cuando un niño con trastorno específico del lenguaje, con trastorno de desarrollo del lenguaje, la preocupación de los cuidadores, de los padres, es que tienen algo con el lenguaje. No es la preocupación de que no escuchan, no es la preocupación de que no entienden, de que cognitivamente son más lentitos o que se mueven, sino que tu preocupación es algo tienen en el lenguaje. Entonces, esa es una idea. La segunda idea es un poco lo que he dicho con respecto a que en las otras áreas aparecen efectivamente más conservados, como cognitivamente no tienen un problema evidente cognitivo, no tienen un problema evidente sensorial, ni motor, o sea, ni social. No son niños que hayan tenido un problema emocional brutal que haya gatillado este problema. Ese diría que es otra característica. La otra es que son un grupo de niños infinitamente heterogéneos. O sea, en su problema lingüístico, el problema lingüístico puede manifestarse de una manera muy leve a una manera muy severa, ¿sí? E igualmente ser niños con trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje. Cuando digo muy leve, puede ser un niño que se le entiende poco, pero comprende, se conecta bien y que en el transcurso del tiempo se va como compensando, que hace problemas morfosintácticos, digamos que su problema fundamentalmente es la producción lingüística en cómo habla, pero que es un niño que se las arregla y que comprende y que va avanzando en su desarrollo, aunque va siempre más retrasado y quizás ese problema, y eso sucede, puede tener después un impacto en su aprendizaje lector. Cuando digo un niño severo, que también es un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, estoy diciendo un niño que no comprende o comprende prácticamente nada, que su nivel de producción es muy limitado. Y estamos hablando de un niño, voy a decir, podría ser un niño de 6 años en esas condiciones, es decir, que dice oraciones o frases de 2 palabras o 3 palabras, que comprende muy poquito lo que se le dice. Entonces, eso es lo que quiero decir. Un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje o TEL, no sé si leve, pero menos severo y con un problema fundamentalmente expresivo, un niño que puede escolarizarse, aunque tenga apoyos y, como digo, puede tener problemas después en el aprendizaje lector. Entonces son niños complejos, pero diría que fundamentalmente lo que los caracteriza es que el núcleo de su problema es el lenguaje. Déjame preguntarte, ¿a qué edad más o menos ya se puede identificar? ¿Tiene que ver, por ejemplo, cuando son infantes y están balbuceando? ¿Eso también se retarda? Como, por ejemplo, en caso de que nos estén escuchando personas cuidadoras, padres, madres, personas cuidadoras, ¿cuáles son las claves que deberían estar pendientes para quizás detectarlo de forma temprana? Mira, depende de la edad, pero claro, un balbuceo, una ausencia de balbuceo, un balbuceo bajito, precario, la ausencia de gestos, de poco uso de gestos, y antecedentes familiares, es decir, que haya personas en la familia que hayan tenido problemas de lenguaje, son 3 elementos que en niños pequeños, estoy hablando de niños 1 o 2 años, son de alerta. Es decir, la falta de interés por comunicarse. Ahí hay una cosa, y eso trasciende, digamos. En niños un poquito más grandes, de 2 a 3 años,
se supone que la etapa lingüística se inicia más o menos al año. Cuando hablo de etapa lingüística, quiere decir que los niños dicen sus primeras palabras. Más o menos, nunca están así, pero puede ser a los 11 meses, puede ser a los 14 meses, pero digamos la etapa lingüística se inicia con la expresión de palabras. ¿Qué quiere decir palabras? Que tú puedes identificar que el niño, por ejemplo, dice papa y tú sabes que está refiriendo al alimento. O sea, ahí hay una palabra, porque antes puede decir pa, la, ¿me entiendes? Pero cuando tú dices, se inicia la etapa lingüística cuando tú puedes identificar esta forma lingüística con un referente. Y el niño, o sea, tú lo puedes identificar como adulto, pero el niño, ¿no es cierto?, la está usando como palabra. Entonces, ese momento se retrasa en los niños que pudieran tener después trastorno del desarrollo del lenguaje. Es decir, no es más o menos al año, probablemente se va a iniciar a los 18 meses, 2 años incluso. Okay. ¿Sí? Entonces, hay un retraso, digamos, en el inicio y por lo tanto todo va un poquito más retrasado. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque hay niños que efectivamente van más lento en su desarrollo lingüístico, pero que en algún minuto digo 3, 4 años, alcanzan o están bastante cercanos a los niños con desarrollo típico. Y ese es un tema que no está resuelto y lo que se propone en estos casos, mira, para decir que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje, antes de los 4 años no se puede decir. Oh. Justamente por lo que te digo, porque puede ser que son niños más lentos, pero que se igualan. 4 o 5 años. Lo que sí se sugiere es que en la medida en que, si tú ves que hay un niño que está más bien con ciertos retrasos, la idea es como evaluarlo cada 6 meses, que haya una evaluación más especializada. La evaluación fonoaudiológica no es compleja, no es traumática para los niños, no pasa nada, es una evaluación de juego. Probablemente el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga o la logopeda puede dar indicaciones para apoyarlo, no es nada dramático. Si hubiera un niño, 2 años, 2, 3 años, que tiene escasa intención comunicativa, se comunica con 1 o 2 palabras, baja interacción, es un niño que probablemente va a tener un problema, no sé si necesariamente un niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, pero ese es un niño que está con un problema de desarrollo del lenguaje importante. Okay. ¿Sí? Como en cambio, en la primera alerta y hay que hacer algo más. ¿Sí? Claro, pero ese es un niño muy severo, pero puedes tener un niño a los 2 años que está diciendo, en vez de combinando palabras, que supone que empiezan a combinar, se inicia la etapa sintáctica, que se llama que empiezan a combinar palabras y todavía se comunica predominantemente con una sola palabra. Bueno, podemos esperar y se comunica bien y comprende instrucciones, habría que ir mirándolo, ¿te fijas? O sea, pero cuando es un niño que no está comprendiendo prácticamente nada, que está, digo, esas edades, ¿no? 2, 3 años, que no comprende casi nada, que no logra, que dice papa solamente o muy poquitas palabras y su interacción es más bien precaria comunicativamente, ese es un niño que probablemente, es muy probable que tenga un problema, pero no podemos asegurar que sea necesariamente un trastorno del desarrollo del lenguaje. Entiendo. Déjame preguntarte algo. Por ejemplo, no es solamente que las niñas y los niños no logren decir esa palabra, sino que tampoco entienden. Si yo le digo, pásame el auto, pásame el vaso de agua, no va a saber, no va a entender lo que no lo va a entender. Probablemente no. A los 3 años, que ya... Estamos hablando de un niño preocupante, ¿te fijas? Sí. Porque probablemente puede ser un niño que esté de 2 años, que esté comunicándose, como te digo, predominantemente a través de una palabra, pero si tú le dices pásame la papa, puede pasártela, ¿te fijas? Entonces, por eso te digo que depende. Lo que quiero